Bien, entonces habíamos visto, o sea, describimos una serie de funciones muy parecidas entre ellas, pero con distinta funcionalidad, que describían distintos movimientos de un aparato en particular, de una máquina en particular, que era esta estructura de robot básica, donde controlábamos su movimiento a través de dos motores, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer ahora es generar una rutina más automatizada, dado que esto es bastante arbitrario, digamos, el hecho de que se prenda, que gire hacia la derecha después de 3 milisegundos o lo que sea. Vamos a tratar de darle algo un poco más realista. Y para eso vamos a agregar un ultrasonido que tenemos dos. Está este que tiene 3 pines, pero voy a usar uno que tiene 4, que es más común, que se consigue en la realidad, digamos. Esta versión se consigue también, pero es un poquito más cara, es más difícil de conseguir. Entonces, como probablemente en materias que van a tener más adelante van a estar usando sensores de ultrasonido, entonces que en mecatrónica los usan, por ejemplo, vamos a practicar un poquito con eso, así también se llevan un poco de conocimiento para esa materia. Entonces vamos a buscar el HC SR, no sé si aparece así. Ahí está. Si ponen ultra, ¿sí? De ultrasonido o de ultrasonic, desaparecen estos dos. Este es el que vimos recién. Este es uno que no sé cómo encontrarlo excepto a través de este buscador. Así que vamos a arrastrarlo. Y es el ultrasonido HC-SR04. ¿Sí? Es un modelo bastante común que se consigue acá en Argentina. Y vamos a explicar un poquito cuál es el funcionamiento físico, o sea, cómo, desde un punto de vista de magnitudes reales, cómo es que esto funciona, para que tengan el conocimiento, y después vamos a ver cómo conectarlo y hacerlo funcionar con nuestro robot. Acá tengo un link que se los voy a pasar por el chat, ¿sí? Si lo quieren tener ahí, que esencialmente nos enseña a usar, ¿sí? El sensor de ultrasonido. Esto es típico, siempre que uno consigue un sensor nuevo, cualquier cosa nueva que uno consiga, lo mejor es buscarlo en internet si alguien ya lo hizo, y tratar de aprender de ahí. Después uno le da las aplicaciones específicas que uno necesite, ¿no es cierto? Pero la base en general suele ya estar descrita en algún tutorial. Entonces, bueno, tenemos este sensor. Acá tenemos una vista lateral. Fíjense que acá lo vemos más en caballera, ¿sí? Es básicamente una plaquita azul, ¿sí? Con una serie de elementos electrónicos, 4 pines y 2 cilindros que parecieran ser como parlantes, y efectivamente son eso. Uno es un parlante y el otro es un micrófono, ¿sí? Más allá que son idénticos, uno funciona como parlante y el otro como un micrófono. La idea es que el micrófono genere una onda de sonido, ¿sí? En el rango de ultrasonido, o sea que no es audible. Esa onda se dirige hacia un objeto, rebota en el objeto, en este caso una esferita, y al rebotar, ¿sí? La onda vuelve y es levantada por el micrófono del sensor. Las conexiones son bastante básicas, ¿sí? VCC es la entrada de tensión de 5 volts, ¿sí? Se lo alimenta con 5 volts del mismo Arduino. Tiene un GND, que es la tierra, ¿sí? Que va, la conexión esta que va a GND, a ground, a tierra, 0 volts. Y después tenemos otras dos entradas que van conectadas a salidas digitales, ¿sí? De nuestro Arduino. Además, una es una salida y la otra es una entrada, ¿sí? Vamos a ver por qué. Pero a pines digitales del Arduino. Bueno, esos pines digitales uno se llama trigger y el otro se llama eco. Trigger es gatillo, esencialmente. Y eco, bueno, eco, la respuesta de lo que se escucha de vuelta. El trigger es el disparador, el gatillo que dispara, ¿sí? La onda de sonido. Para poder disparar una onda de sonido a través del trigger, uno le genera un 5 volts, ¿sí? Un pulso positivo, un high, ¿sí? 5 volts de 10 microsegundos, y eso genera 8 ciclos, ¿sí? De audio, ¿sí? O sea, 8 ciclos serían 8 longitudes de onda. Bueno, esencialmente lo que yo quiero generar es un pitido corto, ¿sí? Que llegaron tit, ¿sí? Un pip, lo más corto posible, en ultrasonido obviamente, o sea que no lo van a escuchar, pero
queremos que salga y se vuelva a apagar, ¿sí? O sea, es solamente un bloquecito de audio, un pip, que es disparado, tiene que rebotar y cuando vuelve me permite medir la distancia. Para eso usamos 10 microsegundos de trigger, ¿sí? El trigger uno lo puede activar el tiempo que uno quiera, ¿sí? Si lo mantiene prendido, el parlante va a estar haciendo, en vez de un pip, va a estar haciendo pip constantemente. El problema con eso es que no nos va a servir para lo que nosotros queremos, que sería medir distancia, ¿sí? Inclusive el sonar de un submarino, si uno ve una película de submarinos, vieron que se escucha un pip, 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 y lo que uno espera es que en el tiempo entre un pip y el siguiente haya un eco como para poder medir distancias. Si yo quiero medir distancias más largas, ese intervalo de pip tiene que ser más largo para darle tiempo a que vuelva la onda, si no pueden empezar a mezclarse los ecos con las generaciones del trigger. Entonces, bueno, de nuevo, usamos 10 microsegundos, esto es un valor típico que se suele usar para hacer un pulso lo más corto posible. Y en el eco, que es el micrófono, ¿sí? El eco se pone en high apenas termina de mandarse el bloque de sonido, ¿sí? El bloque de audio. Se activa el eco y se mantiene prendido hasta recibir el rebote, ¿sí? O sea que cuando esto sale, cuando la onda sale, se prende el eco en high, ¿sí? Se pone la pata, esta patita de acá, ¿sí? Que es eco, se pone en high, yo estoy midiendo acá un high, y va a bajar solamente cuando vea un eco que volvió, ¿sí? Cuando vea que rebotó la onda y volvió a llegar al micrófono. Eso me da un me da un bloque de 5 volts, ¿sí? Con tamaños variables, ¿sí? Este tamaño va a variar dependiendo cuánto tiempo tarde en volver la onda, ¿sí? Cuanto más tarde, o sea, cuanto más lejos esté el objeto, más grande va a ser este bloque cuadrado. Cuanto más corto, va a ser más chico. Yo lo que voy a hacer básicamente es derivar de ese bloque, o sea, voy a cronometrar, ¿sí? Como cronometrábamos con el milis en el bloque anterior de la clase. Vamos a usar una función que lo que hace es cronometrar cuánto tiempo tarda en esto pasar de 0 a 5 y volver de 5 a 0. O sea, qué tamaño temporal tiene este bloque de eco. Yo con eso voy a tener el tiempo que tarda en ir y volver una onda y sabiendo la velocidad del sonido, ¿sí? O sea, yo tomo el tiempo, ¿no? T. Tomo el tiempo que tarda en ir y volver. ¿Sí? Sabiendo la velocidad de la onda, que es una onda de sonido, o sea que tiene la velocidad del sonido, son 340 metros por segundo, en centímetros sobre microsegundo, que son unidades un poco más útiles para lo que vamos a usar nosotros. ¿Por qué? Porque microsegundos es el valor que va a trabajar el Arduino de base, ¿sí? Puede medir el orden de los microsegundos, va a ser mucho más preciso, entonces lo ponemos en microsegundos. Y centímetros porque metro es un poquito demasiado, ¿sí? Esto es para medir, se usa más para medir cosas en el orden de los centímetros, no tanto en los metros. Creo que llega a 4 metros medir, entonces entre 1 metro y 2 metros la verdad que me pierdo un montón de cosas. Centímetros mide con bastante más precisión, así que está en centímetros sobre microsegundos. Pero esta conversión la pueden hacer ustedes en los valores que quieran, pueden hacerlo en pulgadas sobre segundo, pulgadas sobre hora, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer las conversiones. Entonces, teniendo el tiempo, que es lo que obtengo a través del eco, sabiendo la velocidad, puedo derivar la distancia. Acá la distancia la marco como S, ¿sí? Entonces, distancia va a estar dada por el tiempo que tarda en ir y volver la onda, multiplicado por la velocidad del sonido en centímetros sobre segundo, en microsegundos, ya que el tiempo me lo va a volver en microsegundos, por eso es que hacemos esta conversión. El valor ya me lo va a estar devolviendo en centímetros. Y todo esto dividido 2, porque la realidad es que el tiempo que uno calcula es el ida y vuelta. ¿Sí? Es la onda va y vuelve, ese es el tiempo total. Y yo realmente solamente quiero la distancia, el tiempo que tarda en ir la onda, o sea, el tiempo que tarda a la velocidad del sonido en ir hasta el objeto, no cuánto tarda en ir y volver. ¿Sí? Si no lo divido por 2, me va a estar dando el doble de distancia. ¿Se entiende? Bueno. Ahora vamos a pasar al código, ¿sí? Donde está traducido todo este quilombito, digamos, de ciencia.
¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieren que repasar de esto? Hola, hola. Se escuchó medio cortado. No, decía que quedó claro. Ah, bueno, está bien. Bueno, buenísimo. Entonces seguimos para la parte del código. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Bueno, ahora después yo voy a copiar esto al circuito y lo vamos a hacer funcionar, pero leámoslo un poquito por arriba. Bueno, por un lado tenemos los pines que vamos a estar usando. Fíjense que acá en vez de usar numeral define, ¿sí? Los define como constantes enteras. A mí no me gusta en general esta forma porque los pines no cambian, así que esto es realmente usar memoria medio... mal utilizar la memoria, ¿sí? Entonces en general yo uso el numeral define, pero tampoco está mal esto, ¿sí? Entonces al nombre trigger pin le asigna el pin 9, ¿sí? El valor 9, ¿sí? Y después lo usa como un pin digital y un pin digital, ¿sí? Después usa otras dos variables, duración y distancia. Duración es de la duración del tiempo, cuánto tarda el eco en ir y volver, o sea, el sonido en ir y volver. Utiliza el long, que es un tipo de entero, ¿sí? Es un entero más grande, que no tiene negativos. Y utiliza long, esto está bastante bien, digamos, como no hay tiempos negativos, realmente usar la variable entera no tiene mucho sentido. Así que, bueno, utiliza el long, nada más. Y además te permite usar números más grandes, como estamos trabajando en microsegundos, puede ser bastante grande el long, digamos, el tiempo de duración. Eso por un lado, distancia va a ser el resultado de todo este quilombo. Voice setup, en el voice setup setea como salida al trigger, porque el trigger yo defino cuándo se dispara, o sea, cuándo se prende el parlante, entonces tiene que ser una salida. Desde el Arduino es una salida, ¿no? Para acá podríamos definirlo como una entrada para el HC45, perdón, al HCSR04. Para este sería una entrada, pero para el Arduino es una salida. Yo pongo high o en low el trigger. Y el eco lo pongo como un input, es una entrada, porque estoy leyendo si está en 5 volts o en 0 volts. El eco se pone en 0 o 5 volts. Se pone en 5 una vez que termino de mandar el disparo del trigger y se vuelve a poner en low una vez que recibe la respuesta del eco, ¿sí? Del eco real, físico. Y nos deja un 0, 0, 0, 0, 0, 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Es una entrada, ¿sí? De datos digitales, ¿sí? De unos y ceros. Entonces tiene que ser un input para mi Arduino. Después tenemos serial begin, ya que el tipo va a estar imprimiendo en pantalla qué distancia. O sea, esto básicamente es una regla por ultrasonido, así que imprime en pantalla la distancia. Y dentro del loop tenemos bueno, las siguientes tramitos, ¿sí? Que son limpiar el trigger, o sea, asegurarse de que el trigger inicialmente esté apagado, o sea, que el parlante esté inicialmente apagado, que no esté generando ningún sonido, ¿sí? Entonces lo ponemos en low, ¿sí? Con digital write, lo ponemos en low, eso hace que se apague. Le damos tiempo a que se apague, ¿sí? Tiempo bastante corto, 2 microsegundos, pero le das el tiempo mínimo necesario para que el parlante, si estaba prendido, se llegue a apagar, ¿sí? O sea, deje de moverse, mecánicamente deje de moverse, necesita tiempo para frenar por inercia. Entonces, con 2 microsegundos es por prueba y error, alguien ya definió que esto funciona bien. Set trigger pin to high, o sea, esto es prender el pin, ¿sí? Durante un intervalo de 10 microsegundos, es esta parte que hemos visto acá en el diagrama, ¿sí? Es generar estos 10 microsegundos de high, ¿sí? Que generan estos 8 ciclos de sonido, ¿cómo se llama? Ultrasónico. Entonces, digital trigger pin high, durante 10 microsegundos lo dejo en high básicamente y lo vuelvo a apagar después de esos 10 microsegundos, ¿sí? Inmediatamente después guardo en el valor duración, ¿cuánto tiempo? Duración es tiempo básicamente. En duración voy a guardar lo que me devuelva esta función. Esta es una función nueva que todavía no habíamos visto, ¿sí? Pero que es súper útil, que se llama pulse in, ¿sí? Pulso de entrada. O sea,
básicamente está hecha para medir tiempos de pulsos de entradas. Como yo, el eco, lo que me devuelve, ¿sí? Lo que la pastilla está azul, ¿sí? Lo que el bloque está azul, me devuelve es a través del eco me devuelve un high o un low, ¿sí? Dependiendo de estas condiciones. Yo lo que quiero medir es cuánto tiempo está en high. Entonces, la función pulse in, que los invito a buscarla en arduino.cc y leer un poquito más, esencialmente lo que hace es lee en el pin que esté seleccionado, está seleccionado el eco pin, ¿sí? Lee algún estado, en este caso es el estado high, ¿sí? Entonces me va a devolver un valor, ¿sí? Un valor en microsegundos de cuánto tiempo está en high, cuánto tiempo tarda en pasar de 0 a 5 a 5 a 0, ¿sí? Y eso se va a guardar en el valor duración, ¿ok? Que básicamente es lo que hemos dicho antes, el tiempo que tarda en subir y bajar, en ir y volver la onda de sonido. Una vez que tengo el valor duración, no me queda más que derivar la distancia sabiendo la constante, ¿sí? Una constante física, ¿no? De velocidad la velocidad del sonido, ¿sí? En centímetros sobre microsegundos. De nuevo, esto como el pulsing devuelve el valor en microsegundos. Acá esta variable está en centímetros sobre microsegundos. Entonces, duración, que ya lo obtuve en la línea anterior, ¿sí? Lo multiplico por 0,034, ¿sí? Centímetros sobre segundo, dividido 2 porque es ida y vuelta. Yo solamente quiero la ida o la vuelta. Eso me va a definir realmente la distancia real al objeto. Una vez que tengo la distancia, esta distancia, acuérdense, está en centímetros porque el valor este estaba derivado en centímetros sobre microsegundos. Se me va a microsegundos con microsegundos, me queda todo esto en centímetros. Ya está, tengo acá el valor distancia. Lo que hace este ejemplo es imprimir en pantalla la palabra distancia o distance y el valor distancia atrás de eso, ¿sí? Vamos a probarlo y después vamos a usarlo para tomar decisiones. Mientras pueden hacer preguntas si quieren. Estoy copiando. Vengo al código, le agrego acá el define. Voy a, ya que estoy, a hacerlo igual que antes. Voy a usar primero el define. En vez de conectarlo al 9 y al 10, lo voy a conectar al 13 y al 12. Porque el 10 ya lo estoy usando, más que nada. Entonces acá me tengo que asegurar de aclararle que está en el 13 y en el 12. ¿Sí? Trigger pin al 13, trigger al 13, 12 al eco. Y tengo que alimentarlo porque si no esto no va a funcionar. Así que vamos a ponerle, ya que esto le pongo rojito y negro. Ok. Bien. Voy a rotar un poquito esto, así después lo podemos usar con cerca de los motores. Ahí está. Bueno, ahí lo tengo conectado eléctricamente. Copié la parte de los pines. Tendría que copiarle la parte de las variables estas, no me tengo que olvidar. Bueno, las variables las voy a poner de forma, ¿cómo se llama? De variables globales, ¿sí? La pongo fuera de cualquier otro método, porque lo voy a usar. Podría ser las partes del método que tenga que ver con el ultrasonido, pero por ahora las voy a dejar ahí, que tampoco está mal. Setup. Vamos a agregar todo lo que tiene el setup, así como está. Sin borrar lo anterior, ¿no? Porque yo también todavía quiero controlar los motores. Entonces, lo agrego como algo más.
mode, output input, trigger pin, trigger echo están bien definidos acá arriba. ¿Sí? Esta es para abrir un comando, un puerto serial, o sea, para poder comunicarme por el puerto en serie. Vamos a dejarlo ya que está. Y todo lo que está en el loop, en vez de meterlo en el loop, ¿sí? Voy a meterlo en una función particular. Entonces voy a escribir mi propia función. ¿Cómo le podemos poner a la función? Bueno, a la función le voy a poner distancia. Pero en vez de ponerle void, la distancia en español. En vez de ponerle void como había hecho con las otras, estas otras, void quiere decir que la función no devuelve nada, pero una función matemática, sobre todo las funciones matemáticas, suelen devolver cosas. ¿Sí? Yo si tengo una función que es fx por 3, bueno, la variable 3 va a estar multiplicada, ¿sí? La variable x, perdón, va a estar multiplicada por el número 3 y me va a devolver una f, ¿sí? Que tiene un resultado, ¿sí? Un resultado será el resultado que corresponde. Bueno, si yo quiero devolver valores, ¿sí? Con mi función, y eso por ahí lo podemos ver acá en arduino.cc, ¿tengo alguno abierto? No. Si en arduino.cc leemos un poquito acerca de funciones, que no estaría mal. Functions to reference. Acá. Functions. ¿Cómo declarar una función? ¿Sí? Acá nos explica un poquito para qué usaríamos funciones, cuál es la idea. ¿Sí? Bien, acá vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Que es un poco lo que ya vimos recién, ¿no? La función la declaramos fuera del loop. En este caso la función se llama myMultiplyFunction, es una función completamente personalizada, ¿sí? Que en vez de devolver void, devuelve int, ¿sí? Devuelve un valor entero, ¿sí? Y no solamente devuelve valores, sino que acepta valores de entrada, ¿sí? Yo en el paréntesis puedo aclarar valores de entrada, hasta ahora no lo hicimos, pero si aclarar el valor IJ, por ejemplo, acá, ¿sí? Quiero ingresarle dos valores distintos, que dentro de la función, y acá hay que, cuando uno define la función, hay que también definir qué tipo de valores puede aceptar. En este caso solamente acepta enteros, ¿sí? Podría aceptar caracteres, podría aceptar strings, ¿sí? Eso depende de qué tan compleja la función. En este caso acepta enteros, que los va a llamar x y y. En este caso yo le meto el i y j, o sea que el valor que tenga i, que tenga j, va a ser traducido del i al x y del j al y. Y acá adentro va a ser la cuenta que corresponda, ¿sí? Entonces tiene una variable nueva que se llama resultado, ¿sí? Y el resultado va a estar dado por x por y. Entonces multiplica x por y y me devuelve, ¿sí? El return, esta palabra reservada return, devuelve por este valor, o sea, por la salida de la función, me devuelve el valor que haya calculado. O mejor dicho, te devuelve el valor que vos quieras, no lo que vos pongas acá adelante. Entonces, cuando hacemos k igual a myMultiplyFunction y por j, o ij, entramos a esta función, se hacen estos cálculos, se devuelve este resultado y este resultado se asigna a la k. Por eso después en la k mostramos el resultado de 2 por 3, que va a ser 6. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Están por ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces voy a hacer algo parecido. Voy a hacer que el valor
que estimamos, calculamos con el... Ya estamos con el design. El valor de distancia, que sea un valor que se devuelva, ¿sí? No solamente que se imprima en pantalla. ¿Sí? Yo quiero hacer algo con eso. Entonces vamos a devolver un entero, ¿sí? Que sea el valor de distancia. Y vamos a acordarnos, tenemos que poner la última sentencia. Esto de imprimir lo vamos a dejar, lo que se muestre en pantalla, no hay problema. La verdad que no va a afectar demasiado el movimiento del robot. Va a simplemente significarnos, o sea, señalizarnos a nosotros el valor, ¿sí? De distancia que está midiendo. Pero lo que me importa realmente es hacer algo con ese valor. Entonces vamos a poner return distance. ¿Sí? Entonces yo cuando llame a la función distancia, ¿sí? esa palabra que da distancia, paréntesis abierto o cerrado, va a ser reemplazada por el valor actual de distancia del sensor al objeto. Listo, tengo return distance. Entonces, por ejemplo, volviendo a nuestro loop, ¿sí? Acá lo que puedo llegar a hacer es, en vez de controlar el giro hacia la derecha a través de un tiempo random que elegí yo, podría llegar a decirle, bueno, si la distancia del robot a un objeto, a cualquier obstáculo, es mayor a algo, por ejemplo, distancia, es mayor a, acuérdense que la distancia devolvió un valor en centímetros, ¿no? Entonces, mayor a 30, al entero 30, devuelve un valor en centímetros, pero simplemente devuelve 3 ceros, ¿sí? 30. Nosotros sabemos que son centímetros por cómo lo estamos calculando, ¿no? El robot no sabe, no sabe de unidades, sabe solamente de números. Entonces, si distancia, ¿sí? Si la función distancia, que va a ser llamada en este instante, ¿sí? Cuando entremos al if, va a decir, che, a ver cuál es la comparativa. La comparativa es una función que se llama distancia mayor a 30. Bueno, a ver cómo resuelvo eso. Y por un lado, esto es lo que haría el código, ¿no? O mejor dicho, el microprocesador. Entra en distancia, viene acá abajo. Acá está, es una función que se llama distancia y tiene que hacer todo esto. Hace todo esto. Dispara, espera, perdón, apaga, espera, dispara durante 10 microsegundos. Vuelve a apagarlo. Empieza a leer el pulsing del pin echo pin. Siempre que esté en high, guarda eso en una variable llamada duración, que está declarada más arriba. La multiplica por 0,034 dividido 2, guarda ese valor en una variable nueva llamada distance, que está declarada más arriba. O sea, cuando la encuentra acá va, mira para arriba y dice, ah, sí existe, buenísimo. Imprime en pantalla, después devuelve esto y vuelve acá arriba y dice, che, ok, acá hay un valor nuevo, que es el que midió. Lo compara y decide si esto se hace o se hace esto. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Entonces, ese es el camino que hace el microprocesador, ¿sí? Cuando entra en esta primera línea. Hace todo lo que pasa en la función distancia. Imagínense si yo tuviera que hacer esto sin funciones. ¿Sí? Tendría que escribir dentro del loop todo lo que vimos acá abajo, guardarlo en una variable llamada y ponerla recién acá. O sea, se hace bastante más engorroso y le agrega código demasiado. O sea, es un matete el loop, es difícil de leer. En cambio, acá es súper sencillo. Es, ok, una función distancia, después la puedo leer detalladamente, ver qué hace, modificarla. ¿Sí? Y por eso también es importante todo el tema de estos tiempos. Fíjense, estos delays son en microsegundos porque yo quiero que esto pase lo más rápido posible. ¿Sí? Yo no quiero que el vehículo, si se está moviendo, tarde 3 segundos en calcular una distancia. Quiero que lo haga lo más rápido posible para que si tiene que frenar, frene. O en este caso, si la distancia es mayor a 30, ¿sí? Perdón, vamos a hacer que la distancia sea menor. Si hay algo muy cerca, ¿sí? Por eso le voy a poner menor a 30. Si hay algo a menos de 30 centímetros, quiero que gire hacia la derecha. Y perdón, 30 es un poco chico, por experiencia se lo digo, vamos a ponerle 100. 1 metro, ¿sí? Si hay algo a menos de 1 metro de mi robot, enfrente del robot, porque estoy suponiendo que este sensor se lo estoy poniendo en el frente. Es más, por ahí si busco algún ejemplo. Miren los cuantos que tienen acá. Fíjense este dibujo. Esto sería sin nada de electrónica, ¿sí? Acá es... Bueno, se ve horrible este dibujo. Con un poquito más de electrónica. A ver si mejor dibujito.
Acá se ve un poquito mejor. Bueno, fíjense, es la misma estructura, ¿sí? Tengo mis dos motores, mi plancha, ¿sí? Y acá tengo el sensor al frente de mi vehículo, verificando que no haya obstáculos adelante suyo, ¿sí? Acá tengo mi Arduino, ¿sí? Mi controladora, ¿sí? Motores, perdón, motores, baterías, un montón de cosas. Bueno, entonces tengo esto mirando hacia el frente y está fijándose si hay obstáculos. Si hay un obstáculo a menos de 1 metro, quiero que haga lo siguiente, ¿sí? Y esto, de nuevo, es arbitrario, es un control que yo decido, ¿no? Si vos me dices una distancia y ese valor de distancia es menor a 100 centímetros, ¿sí? Al número 100 mejor dicho, pero yo sé que son 100 centímetros, gira a la derecha, ¿sí? Evita el obstáculo, o sea, cambia de rumbo. Si no, seguí avanzando hacia adelante, ¿sí? Directa. Ya que estoy, reversa no quiero hacer, o sea, reversa ahora no me sirve, ¿sí? Yo no quiero que avance y retroceda todo el tiempo, la verdad que esto es bastante monótono. Entonces yo quiero que avance todo el tiempo, ¿sí? Avance todo el tiempo, excepto que encuentre un obstáculo. Si encuentre un obstáculo, quiero que gire a la derecha. 3000 milisegundos me va a decir qué ángulo, básicamente. O sea, el tiempo que yo esté haciendo esta rutina me va a generar un ángulo fijo de giro, ¿sí? Pueden ser 90 grados, 180, eso hay que calcularlo e ir modificándolo. Si le saco esto, si le saco el delay, el tipo va a estar midiendo distancia, ¿sí? Y siempre que haya un obstáculo delante de él, va a ejecutar esta rutina de giro, ¿sí? Es más, bueno, vamos a probarlo. ¿Alguna pregunta antes de probarlo? ¿Algo que quieran que aclare? Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué no lo que querés vos comparar con esos 100 que tenés ahí en el if? ¿No es distance? ¿No es distancia? Distancia, Distancia. sí, a ver, es lo mismo, pero distancia, ¿sí? Que escribí yo acá, es el nombre de mi función. ¿Ok? Yo llamo Sí, a la perfecto. función distance, que como lo había escrito el autor original del código este, que está en inglés, está bien porque lo escribió él, es el nombre de la función, pero este es un nombre de una función, de una variable interna de la función, ¿sí? Acá lo que me devuelve cuando digo return distance, no es que me devuelve la palabra distance, me devuelve el valor que hay acá adentro, ¿sí? Sí, Nada sí, más, ¿sí? Por eso cuando yo llamo a la función, todas las funciones, como antes, freno, reversa, directa, las llamamos con el nombre de la función, que es la palabra que usamos como nombre de función, paréntesis, si tiene variables tendrá si tiene valores de entrada, tendrá los valores de entrada ahí, pero si no, así. ¿Se entendió? Creo que era sencillo. Sí, 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 creo que sí. Sí, Perfecto, gracias. nada más, yo lo que hago acá es llamar una función. Así como puedo llamar a la función directa y voy a ejecuto todo eso, llamo a la función distancia y ejecuto toda la rutina de distancia. ¿Sí? Bueno, entonces, distancia me va a devolver un valor, ¿sí? De distancia, que voy a comparar con los 100 centímetros, y si son menores, o sea, si hay un objeto adelante de mi robot a menos de 100 centímetros, a menos de 1 metro, le voy a decir gire a la derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a generar la rutina. Siempre hay algún error. A ver, ¿qué me falta acá? Distancia no fue declarado. Distancia, lo he escrito distinto. Distancia. Ah, perdón. Cuando declaro la función no está bien el punto y coma ahí. Un error mío. Ahora sí. Bueno, ¿qué pasa ahora? Fíjense, tengo mis dos motores avanzando hacia adelante, ¿no? Están los dos en positivo, máxima velocidad. Cuando hago clic sobre el sensor me permite modificar, digamos, la distancia del objeto. Acá me dice el objeto está... Es más, perdón, le voy a prolijar un poquito esto. Vamos a poner ahí. Denme un segundito. Voy a rotar esto un poco. Vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Parecido a como estaría en el robot este. Fíjense, ¿no? En el robot este, los motores están acá. Uno tiene que apuntar con el parlante, tiene que apuntar en la dirección que quiere medir. Si esto está midiendo hacia acá, ¿ok? No mide hacia arriba.
en el dibujito este medio que está a 90 grados. Este pareciera estar midiendo hacia mí, eh, hacia mi cara real desde la pantalla hacia mí o hacia la cara de ustedes, pero técnicamente, o sea, en el simulador mide hacia allá, medio en perpendicular. Nada, es una diferencia tonta, pero bueno. Bueno, entonces cuando yo hago clic sobre el sensor, ¿sí? Me permite modificar la distancia al objeto que es esta esferita, ¿sí? Fíjense que también me describe un cono, ¿sí? Que eso es cierto, existe un cono de funcionamiento, es mucho más angosto, el cono real es de creo que 3 grados, una cosa así. Y la distancia máxima de medición está en el orden de los 4 metros, la mínima creo que se recomienda no menos de 10 centímetros o una cosa así. ¿Por qué no puede medir muy cerca? Y bueno, porque es más difícil, o sea, es tan rápido el ida y venida que por ahí no te da la velocidad de procesamiento. Entonces, se encuentran bastantes errores si medimos muy cerca. Pero bueno, entre 10 centímetros y 4 metros debería medir bastante bien. Entonces, les decía, ¿no? Tenemos acá los motores, los dos en positivo, o sea, girando a máxima velocidad. Quiere decir que el código está en está en esta parte de la rutina, ¿sí? En la parte directa. O sea, está en el else. Quiere decir que distancia debería ser mayor a 100. Y si venimos acá, vemos que distancia está en 113 centímetros. ¿Sí? O sea que el objeto está lo suficientemente lejos como para no afectar. Obviamente que si esto funcionara de esta manera, quiere decir que el objeto se está moviendo en la misma dirección y en la misma velocidad que mi robot. ¿Se entiende? Si esto está avanzando, si las ruedas en el piso está avanzando, esto tiene que estar avanzando a la misma velocidad para mantenerse constante la distancia entre ellos. En la realidad los objetos, sobre todo los objetos estáticos, si yo avanzo hacia ellos, se van a ir acercando relativamente hacia mí. Cuando lleguen, fíjense los motores, ¿no? Yo voy acercándome. Cuando llegue y pase el umbral de los 100, ¿sí? Fíjense que uno de los dos motores se va a poner negativo y esto va a rotar. ¿Sí? Ahí estoy en 93 centímetros. Fíjense que inmediatamente el robot lo que hace es rotar hacia la derecha, ¿no? Que es la función que usamos. Entonces, el robot está rotando hacia la derecha. Quiere decir que va a girar hacia acá, ¿no es cierto? Va a hacer una vuelta hacia allá. Eso quiere decir que la bolita, ¿sí? Si está estática, ¿no? Si fuera la pata de una mesa, por ejemplo, más que una bolita, un círculo, si fuera la pata de una mesa, quiere decir que la pata de la mesa se va a empezar a mover, ¿sí? Hacia la izquierda, porque el vehículo se está moviendo hacia la derecha. Entonces, fíjense que si yo pasé el umbral de los 100 y esto lo estoy rotando sobre su propio eje, la bolita se puede estar moviendo hacia la derecha, pero no debería variar demasiado la distancia, ¿sí? Entonces no se va a alejar la bolita. Pero eventualmente va a salir del rango, ¿sí? del rango de mi vehículo, del rango de mi sensor, ¿sí? Y amén de que está más cerca, ¿sí? Al frente del vehículo no le afecta. Entonces el tipo puede avanzar y puede pasarle por el costado a la pata de la mesa. ¿Se entiende? Y seguir camino. Obviamente que acá, ¿se entendió un poco eso? ¿Se entendió qué es lo que acabo de hacer? La simulación de movimientos que acabo de hacer. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, eso sería una forma muy, muy básica de evitar obstáculos. Uno después podría decir, bueno, pero yo quiero mantener siempre el mismo rumbo. Quiero esquivar la pata, pero seguir yendo hacia el norte. Bueno, tendría que uno que calcular cuánto giró, ¿sí? Para, después de haber avanzado y haber dejado la pata lo suficientemente atrás, girar de nuevo hacia la posición original y seguir el mismo camino. Eso es súper mucho más complejo. Se hace, se puede hacer. Probablemente necesitemos más sensores como para hacerlo más eficiente, o sea, yo no me limitaría a un solo sensor de este tipo, pero bueno, son sistemas mucho más complejos, también podemos involucrar lo que sería mantener un log de cuánto avanzamos, ¿sí? De cuántos grados giramos, todo eso se hace y se puede hacer, pero se vuelve muy complicado obviamente. Pero bueno, para algo más básico, un Rumba, por ejemplo, que bueno, los Rumbas son bastante complicados igual, tienen memorias bastante interesantes, usan sistemas de medición similares a este, pero en vez de usar ultrasonido, creo que hay unos modelos que usan ultrasonido, pero creo que los más nuevos usan lo que se llama el LIDAR, que es básicamente radar, pero con láser.
que esencialmente es muy parecido. Es un láser que se dispara, rebota por reflejo sobre un objeto y tiene un lector, ¿sí?, de láser sobre la misma cabeza del vehículo que mide la diferencia de tiempo, calcula distancia sabiendo la velocidad de la luz como una constante y determina una distancia al objeto. Y con eso va esquivando objetos, va rodeándolos. El tipo también arma un mapa de la habitación, recuerda dónde tiene que ir, hay un montón de complejidades que superan a las capacidades de un Arduino, ¿no? Pero como principios básicos de sistemas de collision avoidance, digamos, de esquivar obstáculos, esto sería lo más básico. Es más, esta rutina, así girar hacia la derecha, ir hacia adelante y girar hacia la derecha cuando hay un obstáculo, es la rutina básica e incluso una de las más eficientes para resolver un laberinto, ¿sí? Un laberinto, hay competiciones inclusive de laberintos en robots, pero si vos vas a mandar un robot a un lugar medio laberinto, digamos como una cueva o lo que sea, no está mal usar la regla de la derecha, o sea, siempre doblar hacia la derecha. Eventualmente vas a salir. Si vos hacia la derecha o hacia la izquierda, lo mismo, ¿no? Pero si vos siempre mantenés el giro, cuando tenés que tomar una decisión, siempre mantenés el mismo giro, eventualmente vas a salir. Vas a tardar más quizás, por ahí vas a tomar caminos demasiado sinuosos, pero es como si fueras tocando con la mano derecha siempre la pared. Es una forma siempre segura de resolver un laberinto, porque no se vuelve o sea, no puedes volver sobre el mismo camino. Bueno, vamos, ya estamos en la marca de los 40 minutos, vamos a hacer otro recreito y a la vuelta continuamos. Cualquier duda también sobre lo que vimos recién o si alguno quiere proponer algo nuevo, lo podemos hacer. Yo voy a proponer algún otro sensor, pero cualquier cosa me dicen si quieren cambiar. ¿Les parece? Volvemos, son las 4:15. Mateo pregunta si puedo copiar el código. Dale, ahí se los copio al drive. Al chat. Va medio partido, pero bueno. Está medio partido del código, pero bueno, lo pueden armar. Bueno, y cuarto seguimos.